esta nueva narrativa del supuesto despojo de los árabes palestinos por parte de los judíos sionistas, ¿con qué se construyó? O sea, ¿cuál es la base? Porque si te vas yo sé que los jóvenes tienen en la idea, la cabeza de que los británicos y los gringos entraron a Oriente Medio a regalarle un estado a los judíos y le quitaron su tierra a los árabes, ¿no? Esta es la idea que tienen en la cabeza. No entienden, porque no saben ninguna historia, porque ni los medios ni las universidades les ayudan a aprender historia. Entonces no saben que el territorio que se le había prometido a los judíos para que tuvieran un estado en su tierra ancestral, ¿no? Ese territorio que les habían prometido se redujo 7/8. 7/8. Y luego ya nada más les ofrecieron un pedacitito, 1/8 de lo que les habían prometido, y los otros 7/8 se lo dieron a los árabes, ¿no? Entonces, no es cierto que los árabes fueron despojados, les dieron 7/8 de la Palestina británica, 7/8, no los despojaron. Entonces, ¿cuál es y los árabes palestinos rechazaron el segundo estado que les regalaron. No, los sionistas no se los quitaron, ellos lo rechazaron. Entonces, lo único que quedaría es qué hay de las tierras que los judíos estaban sembrando en el pedacito, en ese octavo que sí les ofrecieron. Esas tierras, ¿qué onda? ¿Esas se las quitaron a los árabes? Esa sería la última pregunta que quedaría. Y esa es la que investigamos en este artículo. Y antes de que pases a esta parte histórica, porque además voy a regresar a la última parte de la academia, porque decías, es que la historia no la enseñan en las escuelas. Y esto vale la pena mucho rescatarlo de este artículo al que estamos haciendo referencia, que es la parte de Edward Said, este académico precisamente de Columbia, porque no es casual que la universidad más bélica en el antisemitismo académico que se vio después del 7 de octubre, y bueno, que siempre se ha habido, fue donde inició el movimiento, fue precisamente la Universidad de Columbia, que es la que más fuerte tenía la narrativa antisemita, y no es casual que sea Columbia, que hay para que platiques un poco, que fue la cuna de pues este autor que justamente legitimizó esta narrativa de David y Goliat, ¿no? Tienes toda la razón, qué bueno que me recuerdas esto. Y está en el artículo, en el de David, en el de David a Goliat, ahí está. Este Edward Said, a ver, para los que no lo conozcan, Edward Said era un profesor de literatura en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Columbia University. Y no, o sea, no era un científico social, no era antropólogo, no era sociólogo, no era politólogo, no era una persona que estudiaba Oriente Medio como científico. Aquí nace la política de identidades, porque lo que le daba derecho, aparentemente, a Edward Said de hablar sobre el conflicto entre los israelíes y los árabes palestinos es que él decía que él era árabe palestino. ¿Ves? Eso es lo que le daba derecho. Pero él era profesor de literatura. Y resulta que ni siquiera era árabe palestino. Todo eso resultó una mentira y él lo tuvo que confesar en su autobiografía. Él era egipcio. Ni siquiera hablaba árabe. Él pertenecía a la crema innata de la sociedad del Cairo, que todos hablaban inglés, nadie hablaba árabe siquiera. Eran protestantes que hablaban inglés, que estaban identificados con Gran Bretaña. El propio Edward Said dice en su autobiografía que estaba muy orgulloso de su mamá porque en todo su círculo social, la única que podía conversar en árabe era su mamá. Todos tenían nombres británicos. A él lo habían nombrado Edward en honor de el rey Eduardo VIII de Gran Bretaña, que fue un gran admirador de Adolfo Hitler. Bueno, este egipcio, Edward Said, decía que era árabe palestino, y entonces se pone a hablar del conflicto árabe-israelí en unos libros que se llaman Orientalismo y luego la cuestión de Palestina. Y en esos libros él defiende el argumento de que toda la representación de que los árabes palestinos son terroristas y los israelíes son demócratas es puro racismo colonialista, ¿no? Orientalista de los occidentales, y ahí defiende la tesis de que no, los árabes palestinos son un pueblo moreno,
oprimido y despojado por los colonialistas blancos, imperialistas, que son los sionistas judíos europeos, y entonces representa al sionismo no como un movimiento para salvar a los judíos del imperialismo europeo, que eso es lo que era. Los judíos habían sido exterminados por el imperialismo europeo. No, ahora ya no son las víctimas del imperialismo europeo tratando de escaparlo, ahora se supone que son un ramal del imperialismo europeo, según Said, yendo a Oriente Medio a colonizar y oprimir a los pobrecitos morenos de Oriente Medio, a los cuales les quitan su tierra, ¿no? Esa se vuelve la nueva representación racista de Said, porque Said es un racista y todo lo interpreta en términos de color de piel. Entonces, Said, inmediatamente después de que se publican los libros de Said, todos los medios occidentales, y en especial el New York Times, lo convirtieron en un rockstar, ¿no? Como si Said hubiera descubierto una gran verdad, ¿no? Y lo más divertido aquí es que Said era un terrorista. Said era miembro del órgano pseudolegislativo de la OLP, de OLP Fatah. Era miembro del Palestinian National Council, el Consejo Nacional Palestino, que es como, se supone que es el órgano gobernante, aunque en realidad se hace lo que diga Arafat y lo que diga Abbas, pero se supone que es el órgano gobernante, ¿no? Y él era miembro de eso, y él trabajaba muy de cerca con Yasser Arafat, y era muy importante, cuando las facciones de la OLP no se ponían de acuerdo, llamaban a Edward Said a que los pusiera de acuerdo, ¿no? Entonces este era un terrorista,